cuando hablaba al principio del precio que tú has pagado, hay una parte que me parece especialmente cruel en cierto sentido, ¿no? Y es que tú trabajabas para Greenpeace, llevabas la comunicación, pero entender, y te despiden precisamente por todo esto Ujú. que te ha pasado, ¿no? Y eso fue uno de los momentos más duros porque aquí fue sometido a un segundo juicio en paralelo al anterior, los procesos son paralelos. Y, y claro, en toda esta ola de que hemos hablado antes de insultos en redes, lo que te duele no es lo que te diga un señor de Cuenca que se ha enterado por una noticia del periódico que es mentira, ¿no? Sino que hay alguien que te conoce, haya leído esta noticia y te vaya y ponga un mensaje en su muro insultante, ¿no? Y dices, pero si nos Pero conocemos, sí, sí. hemos estado ¿por qué esto, no? Con Greenpeace pasó eso a un nivel más grande porque es una organización que en ese momento tenía algún juicio abierto, acababa de hacer una campaña a favor de la libertad de expresión por eh, unos 12 activistas más o menos que habían hecho una acción en una central nuclear. Eso había pasado justo ese año, ¿no? Y sus titulares eran tantos euros por hacer una pintada, ¿no? A favor de la libertad de expresión y, bueno, las acciones de Greenpeace. Y aquí es lo mismo, tantos euros por hacer una web, pero entramos en el terreno de la moralidad. Entonces, eh, para mí es lo que está por encima de todo y lo que explica mi condena, ¿no? Más allá, hay otras cosas más técnicas, ¿no? La necesidad de los medios de comunicación, de tener todo el rato información, de petar los resortes que indignan a la gente, pero precisamente ahí está la moralidad, ¿no? Yo, lo que pasó es que fui condenado por inmoral, no concretamente por algo que hubiera hecho, porque no se aclara, la sentencia, por ejemplo, no aclara si la web es real o no aclara nada, ¿no? Se No queda ahí en un entran en limbo. en el juego de si ni siquiera si es una parodia o es real. Dice, bueno, si es así, entonces, ¿no? Pero, bueno, no queda muy claro nada. No entraremos en detalles, pero bueno, así. Total, que estaba contando esto porque realmente la condena es por inmoral y ya pues se justifica cualquier cosa. Entonces, dentro de este juego de yo ya soy un inmoral, aquí es donde Greenpeace me abre una investigación después de la primera condena, en diciembre de 2019. Y la investigación es, pues, preguntan a el área de libertad de expresión en el que yo también estaba, había un grupo de género, pues preguntan a ese grupo de género cuál es su opinión, ellas dicen, no, yo creo que se puede haber equivocado, pero no hay que tomar ningún tipo de medida contra él, y encargan algunos informes, total, que llega la pandemia. Nace mi hija Julieta un mes después de la sentencia. Esto es otro hecho añadido, ¿no? Yo me voy de baja por paternidad, vuelvo y, y poco después de volver llega la segunda sentencia, 6 meses después de volver, en junio de 2020, que ratifica la anterior. La sentencia es la de la Audiencia Provincial de Navarra. Y aquí, 5 días después, me llaman a la oficina, primera vez que hay un encuentro en la oficina después de la pandemia y me despiden, ¿no? Y qué razón te dan para el despido? La razón oficial es un incumplimiento del código de conducta. Esto es una cosa genérica que, bueno, no hay un hecho contrario a los valores de Greenpeace, como sería que yo estuviera en el comité directivo de Endesa, ¿no? Entonces aquí había un conflicto de intereses, pero aquí no tenía nada que ver. Lo que pasa es que estábamos en el nivel moral donde yo había estado me habían puesto fuera de la moralidad, y en este caso en concreto sobre violaciones, ¿no? Entonces yo aquí había hecho daño a una supuesta víctima de violación, y esto era lo duro. No porque, ni siquiera por mis intenciones, sino porque a ella decía que la había ofendido. Entonces, este proceso fue especialmente duro porque vino de gente que estaba acostumbrada a lidiar con o a confrontar al poder, ¿no? Y aquí creían en unos papeles, esto de la inmoralidad, claro, siempre vienen imágenes religiosas, ¿no? Creían en unos papeles sagrados firmados por los representantes de Dios en la tierra, ¿no? Que decían, esta es la palabra de Dios. Es decir, aquí pone en unos papeles sellados por el Estado que la víctima ha sufrido. Por lo tanto,
hay que tomar estas medidas, ¿no? Y claro, lo que me dolió realmente es creer unos papeles que vienen de tal en lugar de ver a la persona que tienes enfrente, con Con la que has trabajado y con que la que hemos conoces, trabajado, porque hemos hecho ¿cuánto tiempo acciones. llevabas en Greenpeace? Llevaba 8 años. Sí, o sea que ya estás hablando con gente que te conoce bien. Claro, o sea, quiero decir, pueden decir te has equivocado, pero dudar las intenciones, ¿no? Pero la reflexión absoluta después de esto. Bueno, hay otro episodio posterior y es que cuando sale el libro de Juan Soto Ibars 2 años después, yo digo, bueno, ¿qué pasará? El director, una semana después de mi despido, que causó la conmoción total en la organización, todos mis compañeros me apoyaron, todos, bueno, el 95%, ¿no? Una semana después el director renunció, fue como la gota que colmó el vaso, y entró un nuevo comité directivo que fue el que luego dio respuesta cuando salió el libro de Juan Soto Ibars 2 años después. Yo me pregunté, bueno, ¿cuál sería su postura ahora? Que ya han cambiado las cosas, ya sabemos más, ¿no? Y fue desinformar, fue responder a periodistas y a socios que preguntaban mentiras, y esto es lo que me cabreó mucho, ¿no? En plan, es que está siempre lo de los medios justifican el fin, y creo que eso es tan erróneo, ¿no? Creo que eso es tan erróneo. Claro, tú tienes Greenpeace, que es una organización que habrá gente que idealice, ¿no? Por defensa de causas justas. Tú has trabajado para ellos durante 8 años y de repente te encuentras que, no sé si por preservar su imagen, quizá, o por miedo al daño reputacional que esto podía tener, no quieren atender a razones, ni a tu testimonio, ni a lo que dices, ni a la evidencia de que todo había sido una parodia y te despiden. Al menos te queda el consuelo de que la mayor parte de los compañeros te defienden. ¿Tú haces algún intento de convencerles? ¿Aceptas directamente el despido y dices, bueno, no hay nada que hacer? Hombre, yo cuando me despidieron dije mi posición con esto, que era, esto es una cuestión de dinero, o sea, y lo sigo creyendo a día de hoy, ¿no? Se lo dije ahí, pero esto es tan impopular, era tan difícil de decir, y entonces mucho menos. Pero bueno, la decisión ya estaba tomada, y en el fondo, bueno, pues ya son cosas de poderes por dentro de la organización, ¿no? Y lo del coste reputacional también ha sido un tema interesante. Podría haber supuesto un coste reputacional si el caso se hubiera visto asociado a Greenpeace, el condenado por reírse de la víctima de la manada trabajaba en Greenpeace, cosa que yo nunca saqué a la luz, ni a nadie le interesó sacar a la luz, ¿no? A la acusación tampoco, porque contrariaba su relato de este es un sinvergüenza que quiere reírse de las mujeres, ¿no? Y a la prensa tampoco, ¿por qué? Pues porque era trabajar de más para algo que tampoco iba a dar mucho. De hecho, ya pero hay bastantes más casos, pero bueno, yo recuerdo uno del País que me llamó un periodista después de la sentencia, que el País había publicado, había reproducido la nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial, que es esta que ya digo que Te añadió una cita que no habías dicho. Sí. Y este periodista conocía la historia de antes y me llamó y dijo, oye, Anónimo, he visto esto, que mi país está contando mal, me gustaría hacerte una entrevista, ¿qué te parece? Y yo, gracias, eres la única persona que se ha puesto en contacto conmigo hoy y está habiendo un montón de noticias, ¿no? Pero, por favor, me gustaría que fuera sin cara. ¿Por qué? Sin cara. Sí, o sea, no quería que se me viera la cara. Porque tú ya sabes, titular, cara, el tío que se ha reído de la víctima de la manada. Ya está. Pantallazo a rolar por ahí, ¿no? O sea, aquí preservando también, pues bueno, mi intimidad, más bien, ¿no? Y entonces dijo, sin cara no lo sé, espera que llame al editor. Llamó al editor, media hora después me dijo, no, sin cara no. Así que el País prefirió desinformar, mantener su desinformación, a admitir una entrevista sin cara. Muy interesante, pero no fue el único, ¿eh? Este fue como el que más me acuerdo, sí, pero fueron más medios. Hablabas de, bueno, de la gente que te apoya y no te apoya. Es curioso que en el mundo del periodismo no te encontraste solidaridad ninguna, ¿no? Salvo la de Soto, y que escribe el libro y demás, pero me dio la sensación de que hubo o silencio o directamente, muchas veces con los titulares que hemos leído, ¿no? Crítica. Lo digo porque desde la profesión periodística uno pensaría
que habría un interés en defender la libertad de expresión. Ya es la gran contradicción, pero yo creo que también en tu libro se ve, ¿no? Bueno, yo saqué el libro y también, o sea, soledad absoluta, quiero decir... Porque no es tanto, yo creo que tú lo contarías mejor, pero no es tanto defender la libertad de expresión, sino como, tú tienes en el libro tienes un poco el dilema, quiero recordar, ¿no? Entre crees que estás haciendo bien publicando ciertas informaciones que pueden echar abajo el periódico porque te vas a poner un montón de enemigos que van a dejar de financiar, ¿no? ¿Tienes este dilema en algún momento? Sí, porque hay un momento, por ejemplo, en El Director, donde cuento que Telefónica, nosotros teníamos una información de que César Alierta, entonces presidente de Telefónica y el empresario más poderoso del país, tenía un negocio con Rodrigo Rato en Berlín, ¿no? Y lo íbamos a publicar y desde Telefónica lo que nos dijeron fue, si publicáis esto, bueno, pues la publicidad que ponemos en el periódico va a desaparecer. Y era el mayor anunciante de prensa del país, en un momento de mayor crisis de la prensa de los últimos 40 años. Entonces, claro, si a ti te quitan una cuenta como la de Telefónica, recuerdo que bajó al despacho el presidente de la empresa y mirando a los compañeros de la redacción dijo, hay decisiones que cuestan puestos de trabajo. Es decir, fue un chantaje para decir, si tú vas adelante con esta historia, compañeros tuyos van a ser despedidos, ¿no? Y entonces ahí sí que yo me planteo, o sea, si hago lo correcto, que es publicar, puedo decir, soy un periodista independiente, somos un periódico que hace lo que tiene que hacer, pero a la vez estoy perjudicando a mi periódico porque va a perder una cuenta millonaria, ¿no? Y esas encrucijadas son muy difíciles, porque no es una decisión personal tuya de defender tu libertad de expresión y solo tiene consecuencias para ti, sino que tiene consecuencias para más gente. Yo creo que ahí está un poco la respuesta, ¿no? A los periodistas les interesaría defender la libertad de expresión. Pero no se atrevía. Pero es muy complicado. En este caso, no por perder publicidad, sino porque posicionarse del lado de alguien condenado por la chica de la manada es una cosa impensable. Porque estamos hablando, yo creo, vuelvo a lo mismo de siempre, un tema de moralidad e inmoralidad, ¿no? Yo había sido considerado un inmoral, por lo tanto, defenderme a mí suponía ponerse también del lado de la inmoralidad, ¿no? Pero hay mucha cobardía. Gente que sabe que lo correcto sería defenderte y no lo hacen, ¿no? Bueno, por eso yo creo que Soto Ibars, que es una persona que genera odios y amores, a mí siempre esa valentía que él tiene al sacar el libro en ese momento, bueno, de decir, oye, yo lo veo así, lo voy a decir, ¿no? Yo creo que eso tiene su mérito, ¿no? Bueno, lo cuenta muchas veces, cuando lo estábamos trabajando, dice, se lo he contado a no sé quién, y le dijeron, no lo saques, no lo saques, sí. ¿no? Eso como a mí me decía con el director, ¿no? Que incluso los mejores amigos me decían, ni se te ocurra publicar ese libro, o sea, nadie te va a volver a contratar, o sea, vas a ser un paria del periodismo, ni se te ocurra, ¿no? Y luego las consecuencias económicas, que también en tu caso es un tema importante, porque a ti defenderte de todo esto te ha costado, no sé si 30.000 euros, ¿puede ser? Sí, más de 30.000. Y esto me recuerda que cuando yo consulté con un editor sobre la publicación del director, me hizo las matemáticas. Me dijo, te van a caer 200 demandas. Y defender cada demanda va a ser un mínimo de 8.000 euros. Dice, es que te van a... Aunque tengas razón, aunque todo lo que cuentes sea verdad, aunque ganes todos los juicios, te van a arruinar. Cierto que luego han pasado ya unos cuantos años y el número de demandas que he recibido es 0, porque demandar la verdad tiene sus problemas, pero la amenaza estaba ahí, ¿no? Y en tu caso, te despiden de Greenpeace y aún así tienes que hacer frente a miles de euros de costes legales. No sé si te pusiste a lavar coches, a trabajar de camarero, porque además una hija, tal, o sea... Claro, sí, me despiden de Greenpeace cuando mi hija tenía 6 meses, ¿no?
En fin, pero me dieron indemnización por despido improcedente. Y con eso... Entonces, ese dinero fueron 27, 28 mil euros. Y te lo fundiste todo en defenderte. Fue para esto, claro. Bueno, que no es solo el dinero que cuesta, que es el dinero que yo he pagado a la denunciante y a la abogada, a mis abogados, sino, bueno, que durante varios años mi trabajo ha sido esto, ¿no? Intentar darle la vuelta al caso, como decía Que antes. mentalmente es un desgaste brutal, ¿no? Bueno, imagínate, el momento chunguísimo fue cuando llegó la sentencia del Tribunal Supremo, fue en diciembre de 2020, porque aquí ya había que empezar a pagar, entonces ya es como que el mal se había consumado, ¿no? Ya o sea, tienes una primera sentencia en tu contra, ratificada después por la Audiencia provincial de Navarra, sí. Eso llega al Supremo y el Supremo ni siquiera admite, creo... Sí, no la admite. O sea, no la admite. Suele hacer. Y eso, en ese momento es cuando ya tienes que pagar las multas que te han impuesto antes. Entonces aquí ya hay que empezar a pagar cantidades desorbitadas de dinero, que además tengo que hacer yo, momento traumático, entra al banco, pon 3.000 euros, enviar. ¿Enviar a quién? No a parar la guerra de no sé qué, ¿no? A alguien que está contando mentiras en la prensa y que la justicia le ha dado la razón, ¿no? Y te ha hundido la vida. Entonces, momentos chungos. Pero en este caso, además, tenía que decidir si seguir con los juicios e ir al Tribunal Constitucional en primer lugar y que nadie me daba un duro porque iba a ir a ninguna parte, pero era el paso para ir a Estrasburgo. Y esto iba a suponer otros 9.000 euros más o menos, ¿no? Aparte de la deuda que ya tenía contratada, en fin. Bueno, y el alargar esta pesadilla en la que uno se encuentra, yo es que como también demandé a la empresa cuando me despidieron y estuve un año batallando, y es verdad que eso te consume, o sea, no piensas en otra cosa, estás, sobre todo cuando hay detrás una injusticia, eso te quema mucho por dentro. O sea, es que fue realmente terrible, ¿no? Y pensar en seguir pagando ¿para qué? Para que me vuelvan a decir no. Y luego ir a alargarlo cuántos años, no se sabía, ¿no? Pero a la vez, bueno, yo me recluí del mundo porque no quería volver a ser juzgado, ¿no? Ahí fuera había una versión horrible de mí que había hecho daño a la persona sobre la que se había construido el nuevo contrato social en España, más o menos. Hermana, yo te creo, ¿no? Hay que creer siempre a esta persona, pero además es hermana, yo te creo te hemos creado, porque es una figura muy ambigua, nadie la conoce, ¿no? Como que se han proyectado sobre ella ciertas pasiones y ciertos intereses políticos, ¿no? Que son muy difíciles de desbaratar. Y entonces eso estaba allí. Exponerme a conocer a gente nueva para mí era insoportable, porque siempre estaba pensando en el qué sabrá, qué me dirá, qué no me dirá, y mucha gente de hecho pues opinaba, esto está fatal lo que hicisteis, ¿no? Y entonces yo me aparté del mundo, me volví paranoico durante un tiempo hasta que ya poco a poco, bueno, pues me fui recuperando también. Y el momento clave fue el libro de Juan Sotoibas 2 años después, ¿no? Eso lo cambia todo, ¿no? Cambia incluso porque lo que veo es que aquí tenemos unos jueces muy influenciables de la imagen que los medios han representado de ti. De la misma manera, el libro cambia esa percepción, los medios ya empiezan a verlo de otra manera y eso también ayuda al caso judicial, imagino. Sí, yo creo que sí. Creo que bastante. Bueno, cuando pasó la sentencia del Tribunal Supremo, que yo no entendía, o sea, como si yo tengo la verdad y es obvia, estoy condenado, ¿no? Llamé a un abogado para ver quién me iba a llevar el caso al Constitucional, no sé qué. Un abogado que siempre se mete en líos, ¿no? Casos mediáticos de estos raros. Y él me dijo, yo le pregunté, yo entiendo que una señora que está en su casa viendo Antena 3, sale esto por la tele, mal contado, diga, qué sinvergüenza este tío, ¿no? Que quería burlarse o sacar pasta. Pero una jueza a la que le hemos contado todo, que tiene la información, que me ha visto, ¿no? Porque claro, yo estoy acusado de ensalzar a los miembros de la manada por sus peinados a la última moda, ¿no? Y yo tenía un peinado que había pasado de moda muchos. Esto pasó en el juicio, ¿no? Que había pasado de moda en los años 70. ¿Cómo es posible, yo le preguntaba al abogado, cómo es posible que
me haya condenado. Y su respuesta fue, es que los jueces también ven Antena 3, ¿no? Esta Claro. influencia Les influye entre totalmente. poderes. Entonces dejan de atender a los hechos y se basan en la creación, ¿no? Porque hay que aclarar que en ningún momento esto que tú hiciste tenía detrás ningún beneficio económico, no había absolutamente ninguna segunda intencionalidad, más que parodiar o representar el sensacionalismo con el que los medios habían cubierto aquello, ¿no?